En el judaísmo, al igual que en otras religiones, han entrado distintas concepciones dentro de su teología. Una de ellas, de la cual hablaremos hoy, es visitar las tumbas de los tzadikim, es decir, los justos. Esta práctica tiene una base teológica dentro de la tradición judía, especialmente en las corrientes místicas del judaísmo. Según el libro del Zohar, los justos que mueren físicamente, mueren, pero en realidad viven. Esta frase que acabo de citar textualmente nos indica que aunque el cuerpo esté muerto, el alma sigue viva, y por ende los judíos que practican esta tradición afirman que esta alma puede interceder ante Dios. Otra base teológica es que el lugar de entierro de los justos se encuentra más cerca de la presencia divina, conocida en hebreo como la Shejinah. Esto gracias a la santidad de los cuerpos de estos justos, santidad que fue adquirida gracias a sus acciones en vida. Ahora, las personas que practican esto afirman que no le rezan al justo, es decir, al tzadik, sino que piden por su intercesión. La oración en sí seguiría dirigida a Dios, pero se utilizarían los méritos del tzadik para poder elevar esta. Y no olviden este punto. Textos como el Talmud y el Midrash pueden también ser utilizados para soportar esta práctica, y la Kabbalah podría ser utilizada para explicarla. Pero entonces, ¿cuándo nace esta práctica dentro del judaísmo? Podríamos decir que para los días del segundo templo comienza a desarrollarse, es decir, entre el siglo -6 al siglo I. Para esta época entra en la teología judía la idea de intermediarios entre Dios y el hombre, y esta idea evolucionaría gradualmente. Encontramos en algunos textos apócrifos que son datados entre el primer y segundo siglo la idea de la veneración hacia los patriarcas. Un ejemplo sería el testamento de los 12 patriarcas, en el cual, aunque no se nombra explícitamente la visita a las tumbas, sí pudo haber influido en la evolución de esta tradición. Dentro del Talmud podríamos encontrar más referencias sobre estas prácticas. Un ejemplo lo podemos encontrar en el Talmud de Jerusalén, exactamente en el Tanit 4.5, donde se menciona que los sabios aconsejan que en épocas de calamidad se deben visitar los cementerios, aunque esta mención va más dirigida a un contexto de reflexionar sobre la mortalidad del ser humano, y no exactamente como un argumento para poder soportar esta tradición. Algo similar podríamos encontrar en el Talmud de Babel, en el Tanit 16a. En la Mishnah Pirkei Avot 1.2 se menciona la influencia y el gran respeto en la tradición rabínica a la veneración de la tumba de Shimon HaTzadik, y otros relatos similares podríamos encontrar dentro del Midrash. A nivel arqueológico encontramos que para la época del segundo templo comienza la necesidad de marcar las tumbas, por lo cual se han encontrado estelas y monumentos en estas, aunque sí estas tumbas seguían teniendo el estatus de un lugar impuro. Por ende, también se suelen encontrar los baños rituales muy cerca de estas. Para el siglo XII, es decir, la Edad Media, sabemos que esta práctica ya se desarrollaba dentro de las comunidades sefardíes, a tal punto que Maimónides, también conocido como Rambam, se opondría a estas. Este defendía fuertemente el monoteísmo y creía que pedir la intercesión de los muertos llegaría rápidamente a la idolatría y también a posturas supersticiosas. Este personaje opinaba que estas prácticas no tenían fundamento dentro de la ley judía y que posiblemente fue adoptada de prácticas paganas. También sostenía que la Torá prohibía tales acciones. En su obra La Mishneh Torah, Rambam establece que no se debe dirigir oraciones a los muertos y mucho menos visitar sus tumbas. Tampoco que se le debe pedir favores ni intercepciones. En la sección Hukot Avodah Zarah, es decir, leyes de idolatría, prohíbe explícitamente cualquier práctica que se pudiese parecer a la veneración de los muertos. Y en la sección Hukot Tefilá, insiste que las oraciones deben ser dirigidas únicamente a Dios y no a ninguna entidad, incluso si se trata de un tzadik. Algo similar lo podemos encontrar también en su obra Moreh Nevuchim, donde nuevamente Rambam explica el peligro de estas prácticas. ¿Pero sería Rambam el único en condenar esto? La verdad es que no. Rashba condenaría esto para el siglo XIV, al igual que Baal HaTurim. Rabbi Yosef Albo también lo condenaría para el siglo XIV-XV.
Después de la expulsión judía de la península ibérica, estas prácticas llegarían al norte de África, y en esta zona se popularizarían mucho más, a tal punto que llegaría a las comunidades ashkenazí para el siglo XVIII, con la creación de la Hasidut. Cuando estas prácticas llegan a la comunidad ashkenazí, no todos los rabinos la acogerían con agrado. Por ejemplo, el Gaón de Vilna no las prohibiría, pero sí las criticaría fuertemente, afirmando que no aprobaban la idea de pedir intercesión a un muerto. Otro rabino que se opondría sería Rabbi Moshe Sofer para el siglo XIX. Y aquí terminaré con el video de hoy. Si les gustaría que hablase de algún tema, pueden dejarlo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para pertenecer a esta comunidad que se divierte estudiando.